Bienvenidos a un nuevo video en donde estaremos trabajando sobre las distintas clases que Bootstrap nos ofrece para modificar los estilos de nuestros encabezados y párrafos. Para comenzar, ya tengo creado un archivo principal o index.html en donde los enlaces a las hojas de estilos y los scripts de Bootstrap ya están configurados. Recordemos que estos enlaces los podemos obtener de la página oficial de Bootstrap, getbootstrap.com, damos clic en el botón Get Started y inmediatamente ingresemos a esta parte de documentación, podemos copiar tanto la hoja de estilos como el código de JavaScript. Además, también tengamos en cuenta, nuevamente, que la hoja de estilos debe ir en la cabeza del documento y al finalizar el body, antes de que él acabe, debemos añadir nuestros scripts. Para comenzar entonces, hablando de este tema de tipografías y textos con Bootstrap, voy a comenzar a codificar en el main la estructura que teníamos configurada para todos los elementos de Bootstrap, la cual es instanciar primero la clase container o contenedor, seguido instanciar la clase row o fila y definir también la clase columna o col. Recordemos que esa estructura debe ir secuenciada. Además, también recuerdo con el Visual Studio Code cómo vamos a agilizar este trabajo para escribir automáticamente la clase y la etiqueta. Simplemente, recordemos, escribo el nombre de la etiqueta, pongo un punto y enseguida escribo el nombre de mi clase. En este caso es la clase container. Doy tabulación y el editor de código se encarga de conformarme el paquete de etiqueta y atributo con el nombre de la clase que quiero utilizar. Entonces, una vez ya definido el container, voy a definir un row o fila y dentro de esa fila voy a definir una columna de tamaño 12. Voy a organizar un poco acá las etiquetas para que lo veamos de una mejor forma y ya tendría una estructura inicial para comenzar a trabajar. Como primera medida, entonces voy a copiar las 6 etiquetas HTML que conocemos para definir encabezados. Esas etiquetas, recordemos, son la etiqueta H1, H2 hasta la etiqueta H6. Simplemente las escribo. Voy a guardar y ya una vez ejecutado mi servidor local, voy a acceder a la URL de este servidor con este proyecto que se llama Textos Bootstrap. Voy a venir aquí, voy a actualizar y efectivamente ahí ya tendría mis 6 encabezados. Recordemos que estos encabezados salen centrados debido a que por defecto el container, la clase container de Bootstrap, me centra todas las páginas. Para poder alargar un poco el contenido que estoy mostrando en pantalla y hacer uso de todo el ancho disponible que tenga en pantalla, Bootstrap nos ofrece una clase distinta a container que es el container fluid. Simplemente miremos qué hace el container fluid. Voy a actualizar aquí. Ya él me pone a lo largo, a lo ancho de mi pantalla todos los contenidos sin centrarme la página. Entonces, primer elemento que voy a usar acá, un container fluid. Ahora, quiero que veamos algo. En este momento ya tenemos aquí 6 encabezados. No he utilizado en ninguno de ellos alguna clase de Bootstrap, pero voy a venir a donde está mi hoja de estilos y voy a comentar ese enlace a la hoja de estilos de Bootstrap. Quiere decir que si comento esto, en este momento mi sitio web no tiene de dónde capturar las distintas clases que darán o en este momento ya están dando algunos estilos a mi sitio. Vamos a ver qué pasa. Simplemente si actualizo, vemos que la tipografía cambia. O sea que una primera conclusión que podemos tomar
acerca del trabajo con tipografías y textos es que solo con el mero hecho de agregar el enlace a la hoja de estilos y utilizar etiquetas donde yo puedo escribir, ya voy a tener un cambio en la tipografía que se presenta en pantalla. Miremos acá que si vuelvo y pongo los enlaces a la hoja de estilos de Bootstrap y tomo aquí para actualizar, vemos que la tipografía se adapta a un estilo pues que gráficamente es mucho más agradable. Entonces, primer elemento, con solo incluir Bootstrap ya tenemos una tipografía distinta que pues nos permite dar una mejor presentación a nuestro sitio. Bien, seguido a esto voy a instanciar otra columna. Entonces aquí simplemente voy a poner otra columna de tamaño 12 y dentro de esa columna de tamaño 12 me voy a robar estos primeros 4 encabezados. Voy a ponerlos aquí y a estos sí les voy a aplicar una primera clase de Bootstrap. Esa clase es la clase display, la cual está acompañada de un número. Por defecto tenemos 4 tipos de display en Bootstrap que van desde el 1 hasta el 4. ¿Qué son los display? Los display no son más que otros tipos de encabezado que nosotros podemos agregar a nuestras páginas. Vamos a ver cómo se ven en pantalla. Entonces acá simplemente voy a poner el nombre del display que estoy utilizando en cada elemento. Aquí voy a poner el 1, el 2, el 3 y el 4. Voy a guardar y voy a venir a actualizar. Si ven, efectivamente ya tengo 4 encabezados que son mucho más grandes que los encabezados por defecto de HTML. Ya con la clase display voy a tener primero una fuente más liviana. Miren que cambia un poco la tipografía, es una tipografía de pronto más liviana, menos robusta, pero mucho más grande. Entonces, dependiendo de mi necesidad, yo podría simplemente utilizar la clase display de Bootstrap para hacer énfasis en algún título o encabezado que necesite en mi página. Además, tengamos en cuenta esto. Si yo a esto le pongo una etiqueta H6, es decir, ya no es un H1, sino un H6, pero sigue teniendo esta misma clase, voy y actualizo mi sitio, no tengo ningún cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el tamaño no va a estar asociado a la etiqueta, sino que va a estar asociado a la clase. Entonces acá simplemente yo podría escribir cualquier etiqueta de encabezado HTML, pero si la asocio a la clase display, el tamaño estará dado por la clase de Bootstrap. Entonces un primer elemento es utilizar esta clase para poner encabezados de mayor tamaño a nuestro sitio. Ahora vamos a ver otro elemento que también es de mucha ayuda para poder trabajar con nuestros párrafos en Bootstrap. Entonces, nuevamente voy a definir una columna de 12, tamaño 12, y voy a definir 4 párrafos. Entonces, voy a poner aquí un párrafo. Aquí voy a llenar ese párrafo con unas 150 palabras. Voy a organizar esto. Recordemos que el atajo es Alt más Z para poder organizar esto en margen dentro del editor de código. Y voy a copiar y pegar 4 veces estos párrafos. 1, 2, 3 y 4 veces. Voy a guardar y voy a actualizar. Si vemos, ahí tenemos los 4 párrafos que por defecto están alineados hacia la izquierda y sin justificar. Para alinear el texto, que es algo que también necesitamos como programadores utilizar en muchas ocasiones, entonces lo que vamos a usar son 4 clases de Bootstrap muy sencillas. ¿Cuáles son esas 4 clases? Entonces aquí primero voy a definir la
clase text left, texto a la izquierda. Voy a guardar a este segundo párrafo, le voy a definir la clase text center o texto centrado. Venimos con el tercer párrafo y definimos la clase text right o texto alineado a la derecha. Y por último, definimos en este último párrafo la clase text justify. Entonces, simplemente utilizando la clase text guión y poniendo el elemento que necesitamos, en este caso justificado, en este caso a la derecha, centrado y a la izquierda, nosotros podemos darle un sentido, orientación o alineación a nuestro texto. Vamos a guardar y ejecutemos el código. Si vemos, efectivamente, este primer párrafo nos quedó alineado totalmente a la izquierda, este párrafo nos quedó centrado, este nos quedó alineado a la derecha y este párrafo nos quedó justificado. Entonces, un tercer elemento que ya podemos concientizar en nuestro trabajo es que con Bootstrap, simplemente utilizando la clase text, guión y el índice para indicar cómo quiero que se alinee el texto, puedo organizar según mi necesidad los distintos párrafos y disposición de texto que tenga en mi aplicación. Otro elemento que les quería mostrar. Y ahora, para finalizar, voy acá a colapsar un poquito esta columna para tener un poco más de control. Aquí veo que tengo esta columna, entonces simplemente debajo de esta voy a poner nuevamente una columna de 12, donde voy a poner dos párrafos. A este párrafo lo voy a poner pequeño y voy a copiar ese mismo párrafo para ajustar los dos párrafos que necesito. Voy a guardar. Aquí simplemente antes de empezar también voy a poner una separación con un HR. Voy a actualizar mi página y efectivamente ahí ya tendría mis dos párrafos pequeños. Ahora, otros dos elementos que también en ocasiones necesitamos mucho es poner el texto en negrilla y el texto en cursiva o letra itálica. Para eso, Bootstrap también nos ofrece dos clases. Esas clases son, para el texto en negrita, vamos a utilizar el font weight y acá vamos a poner bold. Y el texto en cursiva, simplemente vamos a poner font italic. Entonces, dos clases nuevas. El font weight bold para decir que todo el texto se ponga en negrilla y el font italic para asociar a letra cursiva nuestro contenido. Vamos a guardar, actualizamos y efectivamente vemos que ya nuestro texto se pone en negrilla y el segundo párrafo está en cursiva. Entonces, en términos generales, era lo que les quería mostrar en este corto video, partiendo de la idea de que en Bootstrap, solamente con incluir a Bootstrap en nuestro proyecto, vamos a tener un cambio en la fuente del mismo, que a partir de una serie de clases como es el display, el text y el font, nosotros vamos a poder cambiar o modificar algunas propiedades de nuestro texto y además recordar, hacer énfasis que toda esta información y más aplicativos los vamos a encontrar en la documentación de Bootstrap. En este caso, en componentes y utilidades. Entonces recordemos que aquí en utilidades vamos a encontrar todo lo referente al texto, donde simplemente si hacemos una lectura juiciosa de toda la documentación que Bootstrap nos ofrece, pues podemos entonces también capturar la información que les acabo de presentar en el video. Les agradezco mucho la atención del video y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Muchas gracias.